Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Mi nombre es Martín Alvemo, soy de Seguro Canguro. Participé en esta conferencia hace 2 años y me pareció muy motivador. Sin embargo, quedé con la sensación que a veces las transformaciones digitales, las propuestas digitales, eran un poco avanzadas para el estado en que estábamos. Nosotros ya llevamos 4 años trabajando con Seguro Canguro y hemos aprendido mucho sobre las mejores prácticas, los desafíos que existen en el sector para consolidar un ecosistema InsurTech en Colombia. ¿Qué es Seguro Canguro? Iniciamos en 2015. Somos líderes digitales para comprar tu seguro todo riesgo para autos en Colombia. Tenemos un crecimiento anual desde que iniciamos de más o menos 3 veces año por año. Contamos actualmente con 10.000 clientes y trabajamos con todas las aseguradoras que manejan el ramo de automóviles en el país. Voy a empezar mi presentación con una pregunta, que es una pregunta que me parece que el sector se está haciendo de vez en cuando. Y es, ¿los startups son una oportunidad o una amenaza para el sector? Yo pienso que el sector, el dinamismo del ecosistema digital del sector no es todo lo que un sector de miles de millones de dólares debería tener. Como escuchamos antes al superintendente, hay 10 empresas, nosotros hicimos la cuenta, hay 11 startups InsurTechs en Colombia. De las 11, 2 son realmente aseguradoras. De las 9 que quedan, somos por ahí unos 3 que estamos en una etapa de crecimiento y no solo probando modelos de negocio. Y así ha sido los últimos años. Siento que es un resultado no satisfactorio para el sector. Y la ventaja de cultivar un ecosistema de startups es que es una manera económica de experimentar con nuevas cosas. Es también un catalizador de cambio de modelos de negocio tradicionales. Y sobre la pregunta, si es una amenaza. Yo creo que la amenaza que vive el sector no viene dentro del sector. Es que los consumidores colombianos tienen expectativas que cada día van incrementando. Cada día esperan más de las entidades que les prestan servicios. Y si nosotros como sector logramos adaptarnos a esas expectativas de los consumidores, no hay mucha amenaza. Pero cuando dejamos un hueco entre lo que espera el cliente y lo que realmente estamos ofreciendo, allí se abren riesgos de que entre un startup que de pronto reemplaza los canales. Un Uber para el sector. Trabajar con startups es una forma de disminuir esa brecha entre lo que espera el consumidor y lo que puede ofrecer el seguro, el sector asegurador. Y teniendo eso en cuenta, quiero hablar un poco, empezar mi charla de los desafíos con el primero, que es cómo aumentamos la creación de startups. Y quiero contar sobre mi historia de crear Seguro Canguro y un poco de pronto dar el contexto, porque durante estos últimos años casi no han surgido nuevos startups en el sector asegurador. Nosotros averiguamos e investigamos sobre el modelo de negocio. Soy sueco a propósito, llevo aquí en Colombia 10 años y pues el sistema de venta en línea de seguros es algo que existe desde el inicio de 2000 en Suecia y hoy en día maneja de seguros hacia personas naturales, es más que el 90% del sector se vende por internet. Lleva mucho tiempo aquí viviendo en Colombia y todavía no estaba pasando. La penetración era menos que 1% cuando empezamos en el ramo de autos, pero había mucho potencial, el sector es grande, el sector tiene un esquema de intermediación que es muy interesante como emprendedor. Y decidimos en enero arrancar y tuvimos los primeros acercamientos con los actores del sector. Era vacaciones en enero, entonces nos tocó esperar hasta febrero.
Llegó febrero y pudimos reunirnos con las primeras entidades. Las reuniones fueron un poco extrañas porque realmente no sabían cómo hablar con nosotros, qué decir. Pero de los 7 con cuales hablamos, nosotros fuimos directamente a las gerencias o las presidencias. De los 7 con quienes hablamos, 1 dijo que sí, al principio de febrero. Es decir, nos explicaron que tocaba montar una agencia de seguros, etcétera, etcétera. Dijeron que sí, pasamos los papeles y esperamos. Cada semana llamábamos y siempre era listo, el lunes o el viernes, siempre el lunes o viernes, nos daban noticias, así pasaban las semanas. Y llegó abril y rechazado. Dijeron, no, escalándolo internamente en la empresa, en la compañía, realmente nosotros no creemos que todavía Colombia está listo para un modelo digital. Nosotros, sé que en Suecia sí, pero aquí, Martín, los colombianos nos gusta sentarnos con nuestros asesores de seguros, tomar un café, hablar a los niños y luego comprar el seguro. Esa forma transaccional de hacer las cosas por internet todavía no está para nosotros. De las demás 6 aseguradoras que habíamos hablado, tampoco había mucha como interés. Entonces, tuvimos mucha suerte y decidimos acercarnos a una oficina satélite. Están aquí hoy, estoy muy agradecido, porque sin ellos no hubiera sido posible de empezar con Seguro Canguro. Y nos tocó ante la compañía pretender ser una agencia tradicional e iniciar así nuestro viaje de digitalización. De aquí todo fue más rápido. Lanzamos en junio y conseguimos la unidad en julio, que nos abrió la posibilidad de abrir con más compañías. Pero 6 meses solo para arrancar en el sector asegurador, para un emprendedor es mucho tiempo. Es casi como que la idea muere allí. Uno se empieza a cuestionar, ¿será que vale la pena? Y durante los 4 años que llevo, he hablado con otros actores y la experiencia se ha parecido. Y muchos sí han decidido desistir. No vale la pena. El primer desafío para mí es disminuir esa brecha, ese tiempo. ¿Qué pueden hacer las aseguradoras? ¿Cómo podemos atraer los mejores emprendedores y startups al sector? Una forma muy económica, y en el charla hoy quiero dar como unos tips de cosas que podríamos salir e implementar mañana en las aseguradoras. Y la primera sería contratar una persona o crear un área dedicada a startups, cultivando y relacionándose con esos modelos que no encajan muy bien en lo que siempre hemos hecho. Y esa área debería crear, muy sencillo, una política de qué startups les interesa, cuáles no, dejar una zona gris para los que no encajen en nada de eso, contar cómo vamos a ayudar a los startups para venderse un poco y publicar ese documento en las páginas de las aseguradoras donde los emprendedores van a estar buscando información. La segunda barrera son las barreras de entrada. Yo quiero contar nuestro viaje durante esos primeros 3 años en vivo y cómo casi logramos fracasar o casi morimos 3 veces. Salimos entonces en junio, en julio empezaban las ventas y vamos creciendo, aprendiendo, contentos. En diciembre sentimos, oye, este fue mucho más fácil que esperaba. Trabajamos con 3 aseguradoras, éramos un equipo pequeño, pero los indicadores muy prometedores. Llegó el 1 de enero de 2016 y una de las aseguradoras, con la cual vendíamos casi la mayoría, duplicaron los precios. Realmente lo que hicieron fue que quitaron un descuento que manejaban y los precios duplicaron. Y nuestras ventas se fueron al piso. Es como, estamos tan lejos de lo que esperábamos que no sabían, ¿será que esto seguimos o no? Analizamos un poco y decidimos que sí. Seguimos mejorando, seguimos haciendo, abriendo convenios con más aseguradoras y las cosas demoramos más o menos 6-7 meses y ya otra vez estuvimos donde necesitábamos estar. Muy pequeños, pero contentos con el avance. Aquí, durante estos primeros meses, aprendí mucho, porque yo vengo del sector digital, no había trabajado
en el sector de aseguradora antes. Yo pensaba crear una empresa digital. Pero las herramientas que necesitaba durante esos 6 meses aprendí que mi competencia tenía mejores primas que yo, tarifas más competitivas, tenían más comisión, ganaba más por cada venta, casi el doble. Y tenían mejores herramientas. Y preguntaba, ¿yo también puedo tener lo mismo para poder crear esa empresa digital que soñamos? No, pero eres muy pequeño. Entonces me tocaba ser grande primero para lograrlo. Pero ¿cómo va a ser grande si no tengo las herramientas con que ser grande? Pero nos tocó. Y empezamos a crecer en los meses que venían, preciso con ese fin. Y durante los meses aquí, a medida que cada mes hacíamos más y más ventas, conseguimos mejores convenios, mejores tarifas, productos, mejores herramientas. Y cada día volvíamos más y más eficientes. Una aseguradora tenía un producto súper chévere que nos funcionó muy bien, era pensado para el mundo digital. En noviembre de 2007 era casi 40% de nuestras ventas. En diciembre lo quitaron. Entonces, no, todo ese esfuerzo y otra vez de regreso. Y nos tocó otra vez como, ¿lista? ¿La hacemos o no? Y nos dimos otra vez. Empezamos a crecer, las cosas empezaron a arreglarse, abrimos más convenios, realmente ya digitalizamos todo lo que podíamos por nuestra parte, implementamos todas las herramientas que podíamos conseguir, cada cosita nos ayudaba para llegar un paso más cerca. Llegó junio y volvió a caer. Pero esa vez sí fue el Mundial de Colombia y después siguió creciendo. Esta experiencia, digamos, es un poco extraña como emprendedor digital que me tocó crear una empresa comercial para poder empezar a digitalizar. Tuvimos que crecer para lograr mismas tarifas que nuestra competencia. Explico un poco, es que a veces se brinda descuentos comerciales adicionales a entidades grandes. Mismos niveles de comisión que nuestra competencia. Cuando hablo de competencia no me refiero a entidades parecidas a nosotros, sino al sector general. Las herramientas necesarias para poder digitalizar la experiencia. Tuvimos que dar la vuelta para después de 4 años volver a donde estábamos, una empresa enfocada en la digitalización. Y son 4 años, en cierta manera, perdidos, necesarios en contexto, pero perdidos como sector. Porque nosotros hubiéramos podido estar donde estamos hoy en día hace 4 años. ¿Cómo aseguramos que eso no pasa con los siguientes seguro canguro que vendrán? Uno es, las aseguradoras tienen tendencia a manejar diferentes primas por diferentes canales. Pero lo que hacen es que, alguien me dijo, mantienen a vivo a zombies que ya no deberían estar. Si estandarizamos las mismas primas para todos los canales, incluyendo seguros colectivos, los que mejor atención dan al cliente van a seguir. Mismas comisiones para todos los sectores. Definimos una comisión para un ramo, eso es para todos, digamos, en la aseguradora, ¿no? Y mismo acceso a las herramientas. Que sea como la visión que da el acceso, la necesidad del cliente del canal, y no tanto el tamaño de las ventas. 3. Facilitar acceso a bases de datos. Y como nosotros bajamos el costo de marketing con 40%. Esto es una página en Suecia, es la aseguradora líder en Suecia. Y esto es cómo se cotiza un seguro de auto. Esto está traducido con Google Traductor, entonces está un poco mal. Pero lo único que necesitas es la cédula, la placa, y ¡bam! 5 segundos y tienes tu cotización. ¿Por qué? Porque ellos logran traer con solo esos 2 campos toda la información del vehículo, seguro activo, historial, siniestros, prenda, toda la información de la persona, incluyendo datos de contacto, correo electrónico, teléfono, etc., de las bases de datos que existen en el mercado. Esos son exactamente los mismos datos que necesitamos nosotros. ¿Cuántos campos necesitamos? 15.
¿Cuál es el problema de eso? Y voy a dar como contextualizarlo con un ejemplo. El día que nosotros logramos conseguir condición con Sexper. Sexper es la base de datos de Fasecola, donde con solo la placa puedes traer la información del vehículo. Entonces el cliente no tenía que colocar marca, modelo, referencia, sino solo con la placa era suficiente. De un día a otro bajaron los costos de marketing nosotros de 40%. Es decir, 40% menos para Google y Facebook y 40% más para el sector asegurador. A través de ese tipo de optimizaciones. ¿Cómo mejoramos esto? ¿Qué medidas que podemos tomar? El tema de las aseguradoras deben definir unas políticas de cómo Fasecola pueden abrir acceso a Sexper. Como bajo ciertos criterios, bajo aprobación, pero cómo con más fácil se puede conseguir acceso a eso. 2. Como sector o país, debe haber una forma económica conseguir a otras bases de datos, como RUNT. Si no lo logramos, la transformación digital va a ser lenta. No vamos a llegar a esos dos campos en mucho tiempo. 4. El proceso operativo. Voy a ser un poco breve, pero voy a hablar de los costos operativos de Seguro Canguro y cómo, en teoría, podrían llegar a ser. Tenemos un par de momentos en la vida del cliente que realmente son muy costosos. Validación de datos del cliente, asegurarnos que sí consigue con RUNT y las demás plataformas. La cotización, que hemos logrado digitalizar mucho, pero todavía es muy costoso. La inspección, que también está en muchas iniciativas de digitalización, pero sigue siendo muy costoso, con varias verificaciones manuales en el proceso. La emisión, que en promedio se demora entre 30 y 40 minutos, y muchas veces presenta problemas. La financiación, que es un pagaré físico en un negocio digital, donde 70% de nuestros clientes quieren financiar su póliza. Si tú eres un consumidor, entras a Seguro Canguro, quieres la póliza hoy, por bien te la sacamos en un día. Puede ser hasta 8 días para sacarte la póliza de seguro de auto. 14 a 38 interacciones manejamos en promedio por cliente para lograrlo. Necesarias de esas. Un proceso ideal sería de esta manera. Entras, llenas el formulario, ojalá 2 campos. Consigues las cotizaciones. Escoges la opción que te gusta. Diligencias el SARLAFT y en el mismo momento, en forma digital, firmas el pagaré de la financiación. Inspeccionas con tu celular y cuando alguien aprueba la inspección, sale la póliza sujeto al pago. No después, sino sujeto al pago. Se paga, se suelta la póliza y terminó. Sería un proceso de 1 a 48 horas que tendría a 0 a 4 interacciones. Eso habilitaría la posibilidad de vender seguros de menor valor, por ejemplo, de motos. Colombia tiene una gran flota de motos y nadie les quiere vender las motos. Por cada moto que aseguramos perdemos plata. Pero esto sí haría rentable la venta de seguros de moto. La última. Bueno, ¿cómo hacer esto? Yo sé que es difícil optimizar, pero creo que a veces el hecho de que las aseguradoras están tan lejos del cliente hace que no saben muy bien dónde tienen el cliente. Si ellos crean su propio canal digital, van a empezar a conocer el cliente. Y las mejores aseguradoras que hemos visto con mejores procesos lo han hecho y están aprendiendo de esa práctica. Y van implementando lo que ellos aprenden en su día a día con el cliente. 2. Identificarse como una empresa digital. Una aseguradora es una empresa de datos. Una aseguradora debería identificarse como una empresa digital. Deberíamos hacernos la pregunta, ¿cuántos de los miembros de la Junta saben programar algún lenguaje? ¿Sí? Porque eso es, atraemos el mejor talento de desarrollo de Colombia. Los mejores programadores vienen a nuestro sector. ¿Qué tenemos que hacer para que vengan aquí? Yo creo que los líderes de mañana del sector asegurador van a nacer en esta iniciativa. Es una iniciativa que seguramente no va a despegar una vez,
pero es una iniciativa que va poco a poco a ir transformando el sector. Finalmente, una propuesta, yo sé que es súper costoso, sé que es de alto riesgo, pero comprar el core, que es el core del negocio, nosotros vivimos con esos cores día a día, altos niveles de errores, muy difíciles de adaptar, muy difícil ser un negocio B2C si no tienes control de tu core. Y es el gran desafío que sufren las aseguradoras. Yo sé que muy pocos lo van a hacer, pero creo que en 20 años los que no lo hicieron, en el ramo de, en B2C, en consumidores finales, va a ser muy difícil competir. El último es modernizar Zalaft. Hemos hablado mucho de Zalaft hoy, pero realmente dejé eso en el proceso operativo porque es como amerita su propio desafío. Y es nuestro mayor obstáculo ahora para transformación digital completa. ¿Cómo funciona? Yo lo he tratado de optimizar lo más que pueda. El cliente acepta utiliza Zalaft telefónicamente o digitalmente. Genera y recibe el PDF, lo imprime, pone firma y pone la huella. ¿Sabes cuántos colombianos tienen un huellero consigo todo el tiempo? Es súper difícil. Después, envían escaneado una foto, la foto de Zalaft, y tiene que ser legible la huella. Si tienes celulares de gama baja, no sale legible la huella. Y si queremos llegar a un mayor público, Colombia tiene una penetración solo del 20%, nos toca empezar a ver cómo adaptamos los procesos a ellos. Y eso no está funcionando muy bien. Después nosotros volvemos a verificar y digitar y subir el soporte. El costo operativo por venta está casi en 50.000 pesos. Y de los que aceptan por teléfono o digitalmente dan los datos, dicen que quieren la póliza y que les da pereza hacer todo esto, es 1 en 3, se pierden en camino. 1 en 3 clientes. Yo veo como 2 soluciones. Uno es que las aseguradoras se ponen de acuerdo en una solución. O 2, que la super como estandarizan una solución moderna. Quiero contarles rápidamente cómo es en Suecia. Lo hice hace unos meses. Entré a mi banca internet y salía un pop-up. Hola, tienes que realizar los datos. Puse omitir. Entré el otro día. Hola, tienes que realizar otros datos. Puse omitir. Entré en otro banco que tenía, salía el mismo mensaje. Entré a mi EasyText, salía el mismo mensaje. Vuelvo a entrar y ya, no puedes proceder sin silenciar los datos. Bueno, silencié y ya, quedan todos. Eso fue. Así funcionó. Entonces, los 5 principales desafíos para consolidar un ecosistema InsurTech en Colombia. 1. Aumentar la creación de startups. 2. Disminuir las barreras de entrada. 3. Facilitar acceso a bases de datos. 4. Digitalizar el proceso operativo. 5. Modernizar Zalaft. En 2015, en Seguro Canguro, celebramos la venta de 50 seguros en un mes. En 2017 lo hicimos en un día. En 2020 lo haremos en una hora. La transformación digital no es lineal, es exponencial. Y el momento de actuar es ahora. Gracias, ¿vale? Martín, muy Gracias. buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, agradecerle a Fasecolda la invitación a participar en esta conversación con Martín. Quizás en este momento soy de la generación Baby Boomers, que está sentado acá, hablando con un millennial. Y es bien interesante lo que he vivido yo en los últimos casi 3 años de estar participando en procesos de Big Data y transformación digital. Sigo siendo asegurador en muchos temas, pero eso me ha permitido entender el camino que está siguiendo este nuevo mundo que ya está ahí, como tú decías, es ahora. Entonces, Ben es un sueco, ¿cierto? Es un sueco joven que viene a Colombia e inicia una startup. ¿Y cuál es la reflexión que les hago allí? La disrupción viene de esa manera. Era un consultor y en temas de exportación de productos minerales. Entonces la pregunta primera que te haría, Martín, ¿cómo llegas ahora a este mundo de seguros y particularmente en Colombia?
Siempre trabajé en recursos, en comercio exterior de recursos naturales desde Suecia. Aquí también empecé en eso. Y llegué a un momento de sentir que yo vendía carbón, más vendía, más daño ambiental hacía. Y era como, no sé si quiero que mi legado sea esa. Me hacía falta quería ir al mundo digital. En el mundo digital vimos una gran oportunidad en el sector de seguros. Digamos, comparándolo como es en Suecia, con lo que podría llegar a ser aquí en Colombia, no, nos tocaba iniciar. Pero claramente no venía ni de una familia aseguradora ni de una No. estructura de seguros de ninguna naturaleza. Entonces, un primer mensaje que creo que debemos tener en cuenta es que la disrupción y las oportunidades en este nuevo mundo digital surgen de manera inesperada y yo creo que Martin es un ejemplo de que se puede innovar sin tener ninguna trayectoria en el sector en donde uno está haciendo la innovación. Es tener el interés y tener la capacidad de hacer empresa. Les contó que estuvo a punto de morir 3 veces, ¿cierto? Entonces, parte del proceso de estas iniciativas tiene que ver mucho con esa, digamos, capacidad de resiliencia, de ser capaz de superar esas dificultades que se encuentran. Contaste algunos de los desafíos, pero no sé si quisieras profundizar, Martín, en esos desafíos y qué le recomendaría a una persona o a un grupo de personas que estén intentando entrar en un proceso de innovación con una startup en un negocio como el de seguros. Pues el éxito en el medio ha sido mucho porque bastante temprano yo pensé que el sector asegurador iba a ser fácil trabajar hacia el sector asegurador. Y el apoyo que he sentido del sector asegurador es total, estoy muy agradecido, pero sobre todo de las entidades comerciales, de las empresas que ven como ese potencial. Hasta que nos volvimos muy grandes fue cuando sentimos que más puertas se nos abrían. Lo que yo pensé que lo difícil, todo el mundo me decía, era convencer al consumidor colombiano que esa era la forma adecuada de hacer la compra. Eso no fue lo difícil, sino lo importante es realmente crear muy buenas relaciones en el sector. Entender que tu cliente principal son las aseguradoras. Muy bien. Uno de los temas que tocó al final es que invita a las aseguradoras a crear su propio canal digital, de manera que se vuelva un proceso de aprendizaje conjunto. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de Seguro Canguro, pues lo que tenemos es la opción de darle al consumidor opciones y no sé si lo habrás comentado en algún punto, pero uno de los temas que vi en tu operación que visité la semana pasada es que no es solamente un comparador de precios, Así es. sino que también clasifica el servicio de las aseguradoras y de alguna manera utiliza la tecnología y la capacidad de los consumidores hoy en día de dar su opinión. Entonces, no sé si nos quieras compartir en esa mezcla de precio y calidad de servicio, cómo ha sido el proceso con las mismas aseguradoras, porque aparecen en el ranking, porque se ven fotografiadas inmediatamente, no es algo que es oculto, sino que es visible, y eso creo que es un tema muy importante en ese proceso. Enfocarse en solo vender lo más económico sería el fin del negocio, ¿no? Entonces nosotros, realmente el consumidor tampoco lo busca estar bien protegido. Y nosotros decidimos hacer énfasis en muchos otros factores, entre esos cada cliente que tiene un siniestro con nosotros, lo entrevistamos, cómo le fue, y ahí está el puntaje del cliente con la atención de esa aseguradora. Es más transparente. En Suecia tenemos un tema que se mide la calidad, como el índice de calidad del sector, el superintendente financiero. En Suecia lo hace cada año. Y esos rankings son súper importantes, están la portada de los periódicos, etc. En Colombia no hay nada así. Y lo que pasó aquí fue que algunas aseguradoras se enfocaron mucho en precio, pero no creo que es el camino. Y una cosa interesante, y lo respaldaba quizás esta mañana una de las conferencistas, indicando que el hacer todo el proceso absolutamente digital sin un nudge, como se dice en inglés, sin un empujón al consumidor, lo veía que no era lo más recomendable. En ese sentido, lo que uno observa en el proceso de Seguro Canguro en este momento es que hay un toque de asesoría de parte de ellos hacia ese consumidor que ingresa por un landing page, por toda la estrategia que tienes para hacer el proceso, pero finalmente Seguro Canguro da una opinión y le da un empujoncito al consumidor para que tome la decisión. Claro que sí. Entonces, eso es algo que conversábamos los dos de si sería bueno tener un end-to-end.
de que no hubiera contacto alguno en el proceso. ¿Cómo ves esa evolución? El hecho de poder hacerlo va a significar que tanto para el asesor va a haber más tiempo a asesorar o menos tiempo de tramitar, como para el cliente que lo quiere hacer solo. De pronto, al principio, casi nadie lo quiere hacer, pero a medida que se va, es que el seguro, ese tipo de seguros en sí son masivos y se deben tratar en forma masiva. Entonces, muchos van a necesitar la asesoría. La asesoría no se debe perder, pero va a haber con el tiempo más o más que solo pasan derechitos. Que es uno de los objetivos de Seguro Canguro, tener la opción de un paso directo digital hasta que percibe o recibe la póliza el consumidor. Así es. Muy bien. Ahora, dicho eso, pues se ha hablado mucho del FinTech, InsurTech dentro de FinTech, y uno lo que ha percibido en los últimos años, bastante pocos, la verdad es que en el caso de FinTech, muchas veces los bancos reaccionan es como con un temor a que esa FinTech lo desplace. Y resulta que termina siendo un proceso también colaborativo. Desde el punto de vista de tu experiencia, de ninguna manera el modelo de negocios tuyo va a reemplazar la función del asegurador, pero la va a complementar. Sin embargo, la pregunta es, ¿habrá alguna disrupción posible donde quizás termine sintiendo el asegurador que una InsurTech podría generarle un proceso de desplazamiento? Obviamente, como les decía, si el sector no se va adaptando a las expectativas del consumidor, va a estar un gran hueco, una oportunidad de crear una aseguradora que nace digital, que tiene los procesos y los sistemas modernos para poder ofrecer lo que el cliente espera que va a poder recibir. Entonces depende un poco de eso. ¿Será que dejamos esa apertura o no? Entonces puede llegar un Uber un día que nos reemplaza, al menos en algunos segmentos. Pero, ¿qué te digo? No, yo creo que en teoría los startups complementan las aseguradoras. Un modelo como Seguro Canguro es completamente complementario, obviamente. Ahora, pensando en las aseguradoras y en su involucramiento en procesos como el tuyo, ¿qué limitaciones has encontrado? ¿Encuentras apertura de las aseguradoras? ¿Es difícil llegarles? ¿Hay recursos asignados a temas como el desarrollo de una InsurTech en el sector? Realmente ahorita se ve mucha disponibilidad, disposición de las aseguradoras de probar nuevas cosas, innovar. Creo que para nadie es un secreto que es una necesidad. Yo no he visto que haya recursos que las aseguradoras disponen para apoyar a los startups todavía. Pero en teoría como que hay mucha intención, pero hay un legado cultural y tecnológico que lo hace un poco lento el proceso. Sí, incluso conversábamos que hay aseguradoras que no tienen APIs disponibles para que una startup de este tipo tecnológico pueda entrar y complementar en sus sistemas. Y la otra limitación es el acceso a los datos, llamémoslos sectoriales, ¿correcto? Entonces, de alguna manera ahí yo creo que hay que repensar cómo, desde el punto de vista del sector mismo, se facilita el acceso a los datos que se manejan de manera que haya mucho más fluidez en el proceso digital. Creo que esa es una de tus peticiones, si se pudiese decir, desde el punto de vista de iniciativas como la de Seguro Canguro. Sí. Y no es solo para nosotros, sino para el sector mismo. Para el sector. Los costos operativos hacen que en Suecia, en el rama de auto en Suecia, la índice de siniestralidad es como del 80% y la rentabilidad, como el resultado técnico, es como el 5%. ¿Sí? En Colombia tenemos siniestralidad de 60 y pico con resultado técnico negativo porque los costos operativos son tan altos en el proceso comercial. Y yo creo que el hecho de no vivir el día a día de cómo operan los aplicativos y los sistemas hace que la innovación va un poco lenta y a veces coge un camino que de pronto no es el más adecuado pensando en el consumidor final. Correcto. Y aquí vendría una reflexión sobre el tema de SARLAF, que tú comentabas que es uno de los elementos que hacen complejo el proceso y que lo hace muy difícil para el consumidor. Y que ha sido también complejo lograr unificar ese tema en el sector.
desde el punto de vista tecnológico existe una iniciativa que patrocinaron algunas aseguradoras y que está a disposición. Sin embargo, ha sido muy difícil que se acoja a ese tipo de iniciativa en donde podría tener un repositorio, llamémoslo de SARLAF, en donde se entre de manera automática y se le solucione al cliente esa dificultad, como tú decías, cargar un huellero en el bolsillo para poder poner la huella y mandar en PDF esa información. Entonces, existe la solución, pero parece que hay algo de voluntad que no se ha logrado concretar. ¿Qué tanto pesa en ese proceso de seguro canguro el SARLAF para hacer una eficiencia en costo mucho más alta? Es muy representativo, obviamente. En tanto, los retrasos que generan, la pérdida de clientes que genera y los costos relacionados con manejarlo en esa manera. El sector yo creo que lo está entendiendo, pero ha sido como difícil encontrar un consenso entre los sectores, según lo que veo. Algunas aseguradoras hacen unas excelentes iniciativas propias, pero creo que como sector no debería ser una ventaja competitiva saber manejar SARLAF de forma adecuada, porque hace que, bueno, coges una mayor parte de la torta, pero la torta es muy pequeña. Sería mejor que el sector lo solucionara para que la torta pudiera crecer. Como decía el superintendente, la penetración de seguros en Colombia es 3 veces, digamos, en Suecia es 3 veces mayor. Me comentabas hace un rato que quizás hay una caída del 35% cuando entra el proceso de SARLAF en la venta de seguro canguro. Ese es el número, ¿cierto? Así es. Entonces, digamos que no es menor, es significativo el impacto para que este tipo de iniciativas tengan una mayor eficacia y una contribución a una penetración mayor del seguro. Lo interesante con seguro canguro es que se vuelve tan numérico todo. Se puede como sacar números del costo, pero el costo que vivimos nosotros viven muchas entidades, muchos canales también, solo que no es tan visual como se vuelve en el caso de seguro canguro. Entonces, no es como hagamos esto por el bien de negocios digitales, sino realmente para el sector en total es un costo oculto muy alto. Muy bien, entonces, ¿qué otra traba regulatoria, si es que la has encontrado, podrías comentar, distinto al SARLAF como tal? ¿Has encontrado alguna pieza que valga la pena comentar? Porque como viste, la superintendencia está muy abierta a patrocinar el avance en estos temas. Realmente no, se nos siente que hay mucha... Colombia es un país donde realmente se puede hablar las cosas y, como dice el superintendente financiero, hay mucha disposición de encontrar soluciones a los inconvenientes que hay, la verdad. Entonces, yo creo que son varios mensajes claves que se han dejado y hay un tema que comentaría ya de cierre y es una gráfica que conseguí en un curso que tomé recientemente en el MIT de cuáles son los sectores que estarían más expuestos a las disrupciones tecnológicas. Y más o menos el orden se da en los medios, después todo lo que es servicios, la educación también va a ser uno de esos sectores de disrupción tecnológica fuerte, y después aparece finanzas donde entrarían los seguros. Y allí se pone como uno de los gatekeepers la regulación, pero eso poco a poco va evolucionando, y el otro, el temor a fallar por los costos. Entonces, de alguna manera allí hay un tema en donde experimentar con las InsurTech es quizás mucho menos costoso para las aseguradoras que experimentar ellas mismas. Entonces, pensaría uno que es un campo de acción de experimentación importante que se tiene patrocinando las InsurTechs. Entonces, creo que ese es otro de los mensajes que habría que dar. Y disrupción va a haber, yo creo que en eso, y yo decía hace un ratico con Martin que hay mucho zombie todavía caminando y no sabe que está muerto. Y eso es parte del proceso de disrupción tecnológica. Entonces, creo que tenemos el tiempo justo y bueno, felicitaciones Martin por el emprendimiento y la disrupción, como ustedes ven, vienen de cualquier parte del mundo y el ejemplo es Martin Alvemund. Muchas gracias, Santiago. Gracias a todos.